¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, chicos de cuarto de secundaria? ¿Ya? Hoy tenemos, de acuerdo a tu libro, un análisis, ¿ya? El análisis que les piden a ustedes es de una obra que ya hemos tratado hace dos clases, o la clase pasada, si no me equivoco, que es el Clasicismo Griego 1. Aquí yo, bueno, tú tienes en el libro, ¿no? Yo lo tengo acá en el celular también el libro, y acá dice ah, análisis de la Ilíada. ¿Qué quiere decir? La clase anterior analizamos la obra, o mejor dicho, se les contó la obra, vimos los sucesos. Ahora hay que resolver algunas preguntas del libro basados en esta obra, ¿de acuerdo? Obviamente también con algunas explicaciones en algunas preguntas, ¿ok? A ver, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Un momento, por favor, vamos a trabajar bien esto, que no lo tengo. Ya, listos. A ver. Entonces, mire, ¿qué podemos recordar un poco de la obra de la clase anterior, ¿no? Las características del clasicismo griego, de acuerdo a las características del clasicismo griego, acá teníamos sus tres características. En cuanto a la obra que se les contó aquella vez, en cuanto a la obra que corresponde al clasicismo griego 1, que es la Ilíada, ¿no? Recordar a Homero, recordar también parte de lo que son las características de la obra, ¿no? Hay una pregunta ahí en el libro basada en esta parte, ¿ya? Basada en esta parte, y se les explicó esta parte, pero volveremos a retomar un poco la explicación. Luego tenemos que recordar también los antecedentes de esta obra, el desarrollo en general, qué parte fue abarcada por la Ilíada propiamente dicha, y algunos hechos posteriores. Todo esto está acá formulado como preguntas, ¿no? Por ejemplo, recuerden ustedes esto de Tetis, ¿no? Tetis, la madre de quién era, ¿no? Yo acá no lo puse, pero se les explicó madre de quién era, ¿cierto? Entonces, y acá está el padre de este personaje, ¿no? El personaje probablemente más importante de toda la Ilíada. Y entonces en el análisis nos están formulando preguntas relacionadas a todo ello, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el análisis, ¿de acuerdo? A ver, como pregunta 1 tenemos acá, Ilíada. Ilíada dice, en la pregunta 1, Ilíada viene de Ilíada. Ilíada. Ilíada viene de, esa vez en el video anterior se les explicó, Ilíada viene de Ilión, ¿correcto? Que quiere decir Troya, ¿se acuerdan? Entonces, aquí ustedes van a escribir donde dice Ilíada, Ilíada viene de Ilión y queda en, muchachos, Troya, la antigua ciudad de Troya fue descubierta porque estaba bajo los escombros, bajo tierra, ¿no? Fue descubierta por arqueólogos en lo que actualmente se conoce como Turquía, ¿ya? El país de Turquía. Entonces tú vas a poner ahí, Ilíada viene de Ilión y queda en Turquía. Y luego dice, la obra es de, ¿quién escribió? Pues, ¿no? Homero. Entonces en la primera pregunta, en la pregunta número 1, desarrollamos ese modo, completamos con eso, ¿ok? Luego, pregunta 2. En la pregunta 2 nos formula la siguiente interrogante, nos dice, el tema de la Ilíada es el tema de la Ilíada. Colocamos por ahí el tema de la Ilíada, ¿ya? La cólera de Aquiles. Recuerden ustedes que Aquiles sintió cólera o ira en dos momentos, ¿cierto? Cuando le quitaron a su esclava Briseida, ¿recuerdas? Cuando le quitaron a Briseida, y también cuando mataron a su amigo, ¿no? Yo te dije, te conté eso, a su amigo, entre comillas, a su amigo Patroclo, ¿de acuerdo? Entonces, son los dos momentos en los que Aquiles monta en cólera, y por la cólera que él siente, van a desencadenarse sucesos trágicos, ¿ok? Por eso es importante el tema de esta obra, ¿ya? Luego, ¿qué más nos preguntan? Dice el tema de la Ilíada es, ya lo dijimos, el héroe es Aquiles, ¿no? El héroe es Aquiles y es hijo de. ¿Recuerdas de quién era hijo nuestro héroe Aquiles? Claro, Aquiles es hijo de la Enérida Tetis, o también diosa de las aguas, y un mortal llamado Peleo, ¿de acuerdo? Entonces acá
va Aquiles. Entonces colocas allí que Aquiles es hijo de, tú colocas así, Tetis y Peleo, ¿de acuerdo? Tetis y Peleo, ¿ya? Entonces estamos desarrollando, muchachos, el análisis de la obra. En la pregunta 3 dice, hay un espacio en blanco y luego dice, supuestamente raptó a Helena. ¿Quién es el que supuestamente raptó a Helena? ¿Recuerdas? Claro, ¿no? Un personaje troyano, un troyano llamado Paris, ¿de acuerdo? ¿Por qué dice supuestamente? Porque yo te conté aquella vez cuando resumimos la obra, cuando desarrollamos el argumento, que Paris raptó entre comillas, ¿no? Porque raptar es pues a la fuerza y tú sabes que Helena de algún modo se fue queriendo, ¿no? Eso de rapto va entre comillas, por eso es que dicen supuestamente, ¿ok? Luego mencionan y dice, Helena, esposa de, ¿no? Esposa de. Recuerda que Helena, según la mitología griega, ¿no? Esto no recuerdo, no sé si te lo conté o no, pero Helena se dice que fue, a ver, la historia nos menciona así, ¿ah? No te pierdas, ¿ah? Se dice que había una chica muy bella, a la cual Zeus, el padre de los dioses, quería poseerla, quería acostarse con ella, ¿no? Entonces, pero la chica se resistió. Entonces Zeus se dice que se convirtió en un cisne. Y empezó y cayó en forma de cisne en una laguna muy cerca a la chica, ¿no? La chica recogió el cisne, se lo llevó a casa, y en casa se quedó dormida y lo puso cerca de un estanque que tenía dentro de su casa, pues, ¿no? Entonces en este estanque, ya de noche, Zeus, transformado en cisne, salió y la poseyó. Entonces se acostó con ella y se fue. Pero esta chica también tenía una pareja, ¿no? Su pareja. Y se dice que la misma noche también se acostó con su pareja. Entonces, la mitología cuenta que ella quedó embarazada, pero embarazada de 2 huevos. Y de cada huevo nacieron 2 bebés, ¿no? Entonces, de un huevo nació Helena, ya Helena, y de ese mismo huevo nació su hermano llamado Pollux, ¿ya? Y del otro huevo nació una mujer llamada Clitemnestra, ¿no? Y también un varón, que no recuerdo en ese momento el nombre, pero se dice que de cada huevo nacieron 2, hombre y mujer, hombre y mujer. Ya recuerda que todo esto es mitología. Entonces, acá nos preguntan, supuestamente raptó a Helena. Ahí vamos a escribir, ¿no? Paris supuestamente raptó a Helena, esposa de... ¿De quién era la esposa Helena, recuerdas? Esposa de Menelao. Entonces ahí vas a escribir esposa de Menelao y hermana de, tú pones ahí, y hermana de, vas a colocarle ahí Pollux, ¿ya? Porque él es el hermano con el que estuvo engendrada en el mismo huevo, ¿ok? Por eso se dice que Helena es tan bella, porque es hija de un cisne, ¿no? La mitología también nos menciona que Helena y Pollux son inmortales, porque son semidioses, ¿no? Son hijos de Zeus, porque del otro huevo nacieron los hijos del esposo mortal de la chica, que es mamá de ambas, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 se rellena de ese modo. La pregunta 4 nos da para que de algún modo hagamos una especie de relacionismo, ¿no? Entonces, para que relacionemos ahí las letras, ¿no? Relacionemos las letras con los espacios en blanco, ¿ok? A ver, vamos a desarrollar algunos. Dice, clasicismo. Clasicismo viene de clásico, ¿no? Tú dices, es un clásico. ¿Quién no quiere un clásico? Clásico vendría a ser entonces modelo a seguir, ¿ya? Clásico, modelo a seguir. Entonces, la A va frente a donde dice modelo a seguir. Luego dice, base mítica. ¿Qué es base mítica? La mitología, pues, ¿no? Entonces colocamos ahí. La B justo coincide con lo que está al frente. La letra C dice equilibrio, pues el fondo y la forma están relacionadas al equilibrio, ¿ya? Y obviamente la que queda será catarsis, liberación. La catarsis, recuerda, es algo común en la mitología griega. La catarsis va a significar la liberación, la purificación, la reflexión, ¿no? Y si yo hago una catarsis, reflexiono acerca de lo que estoy haciendo, de lo que me va a pasar, de cómo me estoy comportando. Estoy haciendo una catarsis.
acuerdo? Entonces, eso es lo que se refiere a la pregunta número 4. Coincidentemente salen A, B, C y D. ¿Ok? A ver, rellena eso de una vez. Mientras yo busco la siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta está basada también en el hecho de relacionar. ¿Ok? Y en la pregunta 5 nos dice término y concepto. Un término a un lado y los conceptos al otro. A, fatalismo. ¿Qué es fatalismo? Fatalismo será desgracia, ¿ya? Fatalismo, desgracia, ¿de acuerdo? A ver, luego mencionan, es tragedia, tragedia. Coincidentemente, parece mucho a lo anterior, la tragedia es una especie dramática, y es una especie dramática, un tipo de dramatismo, ¿no? En la C nos dicen mímesis. Tú sabes que mímesis viene de mimetizar. Hay animales que se mimetizan. En la mitología la mímesis se va a dar por la imitación, va a significar imitación, pero imitación de qué cosa? Puedes imitar a alguien extraordinario, puedes imitar a la naturaleza, y los griegos amaban mucho eso, ¿ya? Estaban muy dados al hecho de imitar grandes obras o grandes personajes o grandes acontecimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí coincide igual A, B y C. Obviamente, al final tendremos la Ilíada, poema homérico, alternativa D, y también van a ir en ese orden, ¿no? Muy parecido al anterior. Entonces, resumiendo, la número 4, el bloque es ABCD, y en la número 5 también el bloque es ABCD, ¿de acuerdo? A ver, número 6. Dice personaje, característica. O sea, cada personaje tienes que relacionarlo a una característica. Tenemos allí, dice, a un lado, Héctor, Agamenón, Menelao y Aquiles, tú lo tienes en el libro, y al otro lado dice rey de Fetía, rey de Micenas, príncipe troyano y Atrida, ¿ya? Acá, si te vas al internet, puedes encontrar alguna especie de confusión, ¿no? Vamos a tratar de aclararlo lo mejor posible. Héctor, mira, de acá está Héctor, ¿ve? Héctor, ¿qué será? Hijo de Príamo, un príncipe troyano, ¿no? Si este es el rey, este es el príncipe de Troya. Entonces, ahí vamos a escribir Héctor, príncipe troyano. La letra A va abajo en el tercer paréntesis, ¿de acuerdo? Luego, dice Agamenón. Tú sabes que Agamenón, mira acá, Agamenón y Menelao, ambos son griegos y ambos, por lo tanto, van a ser de algún modo, son hermanos. Y al ser hermanos, cuando aquí mencionan frente a la D dice Átrida, los dos son considerados Átridas, son un clan familiar, el clan de los Átridas. Ahora, yo puedo colocar Agamenón Átrida y Menelao Átrida, ¿cierto? Entonces podrían encajar los dos. Bueno, pero vamos a buscar algo más que nos ayude a este lado, y dice rey de Micenas. El rey de Micenas ha sido, o dice la mitología, a ver, el rey de Micenas vendría a ser Agamenón. Por lo tanto, Agamenón es considerado rey de Micenas y Menelao sería un Atrida, ¿ok? Entonces la letra B aquí y la letra C abajo donde dice Atridas. Y Aquiles finalmente, rey de Fetía, ¿no? Recuerda que Menelao tiene esto, perdón, Aquiles desciende de una estirpe hijo de Peleo, y Peleo era rey de Fetía. Por lo tanto, cuando Peleo queda fuera, el que va a heredar el trono va a ser Aquiles, ¿ok? Entonces, de ese modo se va a rellenar ese bloque, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, 6, pregunta 7, está por acá arriba. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, desarrollalo tú. Te espero, te espero. ¿Listo? A ver. 1. Ilíada. ¿Viene de Ilión? Claro que sí, ¿no? Eso es verdura, ¿no? Eso es verdadero. 2. Aquiles reina a los mirmidones.
Si tú te vas a buscar en los libros de mitología, en el internet, vas a encontrar pues que los mirmidones eran igual, un clan familiar que habitaba en Fetía, una que estaba en la pregunta anterior, y que eran parte pues, tanto del padre como del abuelo de Aquiles, ¿de acuerdo? Entonces, Aquiles reina los mirmidones, verdadero también, ¿ya? Verdadero. Ahora, esa palabra mirmidones, ponla por aquí, porque la vamos a ver más abajo y vamos a ver qué significa mirmidones, porque nos van a preguntar más abajo cuál es el significado de esa palabra, ¿ya? Ulises es Odiseo. ¿Te acuerdas de Ulises, uno de los héroes griegos también? Eh, Vamos a llamarle así, personaje principal en una obra llamada La Odisea, ¿no? Recuerda pues que Ulises también es el otro, o Odiseo es el otro nombre del gran Ulises, ¿no? El más inteligente de los griegos. Entonces eso es verdadero también. Ulises reina Ítaca. Cuando veas más adelante la famosa obra, la fantástica obra La Odisea, te vas a dar cuenta pues que el reino de Ulises es Ítaca, ¿ok? Entonces ahí la respuesta es V también. Por lo tanto, tenemos que las 4 son verdaderas, ¿ok? A ver, cámara, ¿está bien ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ya, altura, correcto. 8. Vamos con la pregunta 8. Igual, analízala y desarrolla algunas. A ver. Recuerda que no te voy a desarrollar las 20, te voy a dejar unas cuantas por ahí para ti. Te estoy viendo, desarrolla, desarrolla. No, sin internet, tú solo, sin internet, no seas vivo. ¿Ya? ¿Listo? A ver, vamos. En la primera, igual también verdad y falso, Telémaco es hijo de Ulises. Te repito, cuando analicemos la Odisea, si es que en el libro está, y si no por los años anteriores, por conocimientos generales de literatura, debes saber pues que sí, el hijo de Ulises tenía por nombre Telémaco, ¿ya? Telémaco. ¿Recuerdas el nombre de la esposa de Ulises? ¿Sí? ¿No? Bueno, Telémaco es el hijo de Ulises, ¿no? Y Ulises de cariño le decía Tele, ¿no? De Telémaco, Tele. Y la esposa de Ulises se llamó Penélope, Penélope. Y Ulises de cariño le decía, ahí nomás, seguimos, ¿ya? A ver, 2 dice, Ulises regresa a Ítaca luego de 5 años. ¿Te acuerdas cuando la guerra empezó? ¿Cuánto duró esta guerra famosa de Troya? Yo te comenté la vez pasada. Esta famosa guerra duró 10 años, ¿recuerdas? 10 años. Y Ulises, por tus conocimientos básicos de literatura y de esa fantástica obra, recordarás pues que estuvo 2 años en una isla llamada Ogygia, que fue donde él fue prisionero de la ninfa Calipso. Entonces, luego estuvo un año más en la isla de Eea, donde también fue prisionero, vamos a decir así, de una hechicera, ¿no? Una que convertía en animales a los hombres, Circe, o Circe, como quieras llamarla. Entonces ahí nomás son 2 años, más un año, 3. Más 10 años de guerra, son 13. Y 7 años navegando, son 20. Entonces él regresó a casa, él regresó de Troya a Ítaca, a su casa, luego de 20 años, ¿no? Y acá nos mencionan y nos dicen, a ver, Ulises regresa a Ítaca luego de 5 años. Eso es falso, ¿correcto? Eso es falso. Entonces colocamos allí falso. La otra pregunta dice, Tetis es madre de Aquiles. Tetis, vamos a ver. Tetis, mamá de Aquiles. Correcto, ¿de acuerdo? Eso es verdad. Entonces colocamos allí verdadero, ¿ok? Otra, Peleo es el padre de Aquiles. Muy fácil, ¿no? Peleo es el padre de Aquiles. Eso también es verdad, ¿de acuerdo? Está muy fácil esto, pero muy fácil. A ver, 9. Coloque verdadero y falso. Aquiles es Peleida. Peleida, profe, no he escuchado. Escúchame bien. ¿No te has dado cuenta de algo? Mira acá.
¿No te has dado cuenta que en la antigua Grecia o en la antigua Roma, o no sé, algunos de los personajes famosos de los que te hablan en el curso de matemática, de los pioneros de la matemática, o en el curso de historia, o incluso de economía, en la antigua economía, ¿no te has dado cuenta de lo siguiente? Observa, mi nombre, José Alberto, y mi apellido es León Chauca. Profe León, ¿no? Profe León, mi apellido. ¿No te has dado cuenta que estos no son... ¿Y tú cómo te llamas? No sé, tú te llamarás, pues, no sé, a ver, se me ocurre de apellido Gutiérrez, Fernández, ¿no? Álvarez, qué sé yo. Mira acá, ¿no te has dado cuenta que estos no se llaman, pues, Elena Hernández, Ulises León, ¿no? Patroclo, no sé, Patroclo Araujo? ¿No te has dado cuenta que no tienen apellidos? Entonces, ¿cómo se les decía antes? ¿Cómo se los identificaba? Mira, una chiqui a una chiqui. Por ejemplo, se dice que si yo trabajaba para alguien o era familiar de alguien llamado Fernando y mi nombre es José Alberto, me llama José, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿cómo te llamas? José, ¿qué? ¿José qué? Hay un montón de Josés. José de Fernando. Y me iban identificando así. Entonces, eso fue evolucionando hasta llamarse José Fernando de Fernando de Fernando Fernández. Igual, José de Hernando, Hernández. ¿Me entiendes? José de Pedro, José Pérez. Y eso fue, los apellidos fueron naciendo de ese modo. Entonces, otra manera de identificar era, si tu papá se llamaba Peleo, tú ibas a ser llamado un Peleira. ¿De acuerdo? Tu papá se llamaba Peleo, ibas a ser considerado un Peleira. Entonces, aquí cuando me van a preguntar y me dicen, ¿Aquiles es el Peleida? Sí, es el Peleida, o sea, hijo de Peleo. Es una forma como de identificarlos y separarlos, ¿no? Poder distinguirlos o diferenciarlos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por tu padre, ¿no? Por el nombre de tu padre y ahí iban a sacar, ¿ya? Siguiente, Agamenón es un Átrida. Eso lo vimos hace un momento. Agamenón y su hermano Menelao, ambos eran Átridas. Por lo tanto, si me preguntan, ¿Agamenón es un Átrida? La respuesta es verdadera, ¿ya? Luego, Héctor es hijo de Príamo. Héctor, el príncipe troyano, es hijo del rey Príamo. Eso es verdad también, ¿ya? Eso es verdad. ¿Ah? Luego, dice por acá, Alejandro es hijo de Príamo. Alejandro. Eso es falso, ¿ya? Eso es falso. ¿Listo? A ver, vamos por acá. En la pregunta 10 hay un esquema, ¿cierto? Bueno, ese esquema es tuyo, ¿ya? Ese esquema es tuyo. Con todo lo que te hemos dado, demasiado fácil para que rellenes 4 espacios, ¿ya? Luego, la pregunta 11. La pregunta 11 nos dice, clásico significa, creo que ya lo hemos hecho, ¿ah? Hace un momento lo hicimos, ¿verdad? Se parecen mucho a las preguntas de arriba. ¿Qué significa clásico? Modelo, bello, equilibrado, perfecto, todas son correctas. Si es clásico, es un modelo a seguir. Es bello, claro, no se sigue lo feo. Es perfecto. Si es un clásico, es perfecto. Equilibrado. Por lo tanto, la clave son todas las anteriores. Alternativa E, ¿de acuerdo? Alternativa E. ¿Ya? Siguiente. Si no tienes el libro, fotocópialo, pídelo, no sé, pero debes tener esto para poder desarrollar correctamente esta clase, ¿ya? Número 12. Dice, el equilibrio se da entre el contenido y, para que haya un equilibrio, en una pregunta anterior hablamos del equilibrio. ¿Te acuerdas que hicimos equilibrio entre fondo y forma? Entonces ahí decimos la respuesta. El equilibrio se da entre el contenido y el fondo, ¿ya? Porque ahí contenido es sinónimo de forma. Y tiene que haber un equilibrio entre fondo y forma, ¿de acuerdo? A ver. ¿Escuchas? ¿Escuchas, muchacho? Estoy en mi casa, hay cohetes, no sé por qué hay, pero hay cohetes. O balas, no sé, pero algo es. A ver, seguimos. Número 13. Ilión es hoy. Ilión es
Hoy, te dije hace rato, recuerda. Ilión, Iliada, Troya, ¿dónde están actualmente? Grecia, México, Turquía, China, Roma. Correcto, Turquía, ¿de acuerdo? Actualmente Turquía es lo que englobaría o donde se encuentra la antigua ciudad de Troya, ¿de acuerdo? A ver, sigamos. Pregunta 14. La pregunta 14 dice, Aquiles reina. ¿Aquiles es rey de dónde? De Argos, de Grecia, de Delfos, de Troya, de Fetía. Recuerda, lo habíamos visto por acá, de dónde era él y todo lo demás. Hablamos de los Mirmidones también en ese, cuando tocamos eso. ¿Ya? ¿Ya recordaste o nada? Ya, entonces Aquiles reina la ciudad de Fetía, ¿ya? De Fetía. Y la alternativa es la E, ¿ok? La E. ¿De acuerdo? La alternativa D, 14D, dice Delfos, ¿de acuerdo? ¿Qué es Delfos? Delfos debes recordarlo por algo. ¿Qué había en Delfos? Piensa, recuerda. El oráculo, pues el oráculo de Delfos, ese oráculo que todo nos decía, que todo lo sabía, que todo predecía, ¿ok? Entonces, recuerda Delfos por la ciudad donde está el oráculo, ¿ya? A ver, número 15. Dice, los mirmidones eran... Esa es una pregunta que te dije hace un momento, ¿no? Hablamos de Fetía, de Peleo, de Aquiles, de los mirmidones. Los mirmidones... Mirmidón, la palabra mirmidón viene del griego y quiere decir hormigas, ¿ya? Hormigas. Hay muchas versiones de por qué hormigas, ¿no? Algunos dicen que era porque llegaron a esta ciudad y simplemente se amontonaron y vieron encima de... No la trataron de aplanar, no la trataron de mejorar, no. Simplemente llegaron a la ciudad, así como la encontraron, así la habitaron. Es una de las versiones más aceptadas, como hormigas, ¿ya? Y la otra porque eran bastante entregados al hecho de defender su terruño, de defender sus tierras. Entonces, las hormigas son así, ¿no? Una vez vas a un hormiguero, métele ahí una cucaracha, una mosca, vas a ver lo que va a pasar. Entonces, por ahí la palabra mirmidones proviene o significa hormigas, ¿ok? Pregunta 16. El troyano que fundó Roma es... Para esto, tú debes recordar un poco de la clase de Historia Universal. Y también una obra en literatura llamada La Eneida. Mira, se dice que el poeta Virgilio, un poeta romano, a ese poeta un rey le encargó escribir una obra para ensalzar la idiosincrasia de los romanos. ¿Qué quiere decir? Mira, recuerda que Homero es griego y Homero escribió Ilíada y Odisea. Grecia, griego. Y Virgilio es romano, ¿no? Entonces, como que siempre han estado en disputa. Y a este poeta llamado Virgilio se le encargó escribir una obra basada en un héroe, en Eneas, de ahí viene la palabra Eneida, y en esta obra, la Eneida, nos van a contar un poco de la genealogía de los romanos. Por lo tanto, cuando acá Homero nos dice que los griegos pues hablan con los dioses y derivan de los dioses y tenían personajes, ¿no? Hombres que eran hijos de dioses griegos, pues Virgilio en su obra La Eneida nos dice que este Eneas también es un semidios y que este semidios tiene su hijo y su hijo tiene su hijo y por lo tanto los nietos de Eneas vienen a ser descendientes directos de un dios. Y estos nietos de Eneas fundan la ciudad de Roma. Tú dirás, profe, fundan Roma, pero a mí, claro, tu profesor de Historia Universal te va a decir que los fundadores de Roma son esa loba en cuyas tetas estaban dos niños mamando, ¿sí o no? Y esos personajes son Rómulo y Remo, ¿no? Los que les gustan del fútbol, hay un equipo en Italia llamado la Roma. Y tiene acá en su escudo, como este escudo, ¿no? Una loba con dos bebés.
Ellos son Rómulo y Remo. Se dice que Rómulo y Remo son nietos de Eneas. Y Eneas es hijo de una diosa. Eneas es hijo de la diosa Afrodita, la diosa de la sexualidad. Esta diosa, ¿no? Entonces, tu línea, Afrodita es diosa, su hijo es Eneas, y sus nietos son Rómulo y Remo. Y de Rómulo y Remo derivan todos los pobladores romanos. Por lo tanto, los pobladores romanos son descendientes de algún modo directos también de una diosa y también se consideran divinos. ¿Ya? Entonces, aquí en la pregunta, el héroe troyano que fundó Roma de algún modo viene a ser Eneas, ¿ok? Eneas, ¿ya? A ver, muchachos, pregunta 17, ya les voy a ayudar hasta la pregunta 20 y las demás se las voy a dejar, ¿ya? Yo sé que el video es un poco extenso, pero vamos a seguir dándole. Pregunta 17. La Ilíada está escrita en... La Ilíada está escrita en... La respuesta sería verso. Ya la Ilíada está escrita en verso, ¿ok? A ver. Por acá por mis pies está pasando, el camarógrafo no enfoques, está pasando mi perrita, ¿ya? A ver, sigamos. Me emociona ella, me emociona. A ver, pregunta 18 dice, la Ilíada por el contenido es... ¿Por el contenido qué es? Vamos a buscar, por su contenido es... Mira acá y mira tus alternativas. Una epopeya. Profe, ¿qué es una epopeya? Un recuerdo. Una epopeya es un escrito en el que se narra las hazañas de alguien grandioso. En este caso, en esta obra del gran Aquiles. ¿De acuerdo? A ver, número 19. La esposa de Héctor. Héctor, ¿recuerdas que cuando lo van a asesinar, si has visto la película, tanto Troya como Helena de Troya, Héctor se despide antes de bajar a pelear con Aquiles, ¿cierto? Se despide y baja y pelea, ¿sí o no? Cuando Héctor se despide de su papá, de su mamá, de su esposa, ¿no? Y de su hijito. Esa esposa se va a llamar, o va a tener por nombre, Andrómaca, ¿ya? Ahí en las alternativas, pregunta número 19, dice, Andrómaca, marcamos eso, ¿ya? Andrómaca. Luego, pregunta 20 dice, Apolo está molesto debido al... ¿Recuerdas por qué Apolo se molestó? El dios Apolo empieza a lanzar una especie de flechas que matan solamente a los griegos, ¿no? Y Apolo se molesta porque su sacerdote Crises le pide a Apolo que le devuelvan a una de sus hijas, ¿no? ¿A qué hija le pide que le devuelvan el sacerdote Crises? A Criseida. Entonces ahí la respuesta viene a ser la alternativa de el rapto de Criseida, ¿ok? Luego, donde dice tarea domiciliaria, vamos a guiarlos por alguno, ¿ya? Ustedes tienen que desarrollarlo, obviamente, pero por si no entienden, hay algunas preguntas que ya hemos desarrollado. La pregunta 1, por ejemplo, dice, ¿qué es anagnórisis? ¿No? Incluso en internet, de repente no lo vas a poder entender. La anagnórisis no viene a ser otra cosa que... hay una obra llamada Edipo Rey en la que el personaje va, a medida que se van desarrollando los sucesos, él se va dando cuenta de quién es y de lo que ha hecho. Entonces la anagnórisis es eso. Mediante sucesos me voy dando cuenta poco a poco de quién soy o de lo que he hecho sin querer. ¿Ya? Si en un momento analizas esa obra, ves esa obra, lo que va sucediendo y cómo al final como que se va desencadenando, se va desamarrando todo y llegas a un punto en el que tú concluyes algo, eso es la anagnórisis. Entonces repito, la anagnórisis viene a ser el descubrimiento de quién soy y de lo que he hecho mediante los sucesos que se van desencadenando. ¿Ok? Eso es anagnórisis. ¿Ya? Y en el otro caso, a ver, las otras preguntas... Bueno, ágora, la pregunta 3, ¿qué es un ágora? Yo te lo mencioné por acá. Cuando hablamos de Homero, te dije dónde Homero contaba sus obras, si es que existió, ¿no? Tiene que ver con eso, una especie de lugar. Tú averigua qué es el ágora, ¿no?
usan Google, te va a decir todo eso. Bueno, luego tienes que leer lo que está en la lectura 5, lees eso y basado en eso vas a encontrar las respuestas exactas de la pregunta A, la B y la C, ¿no? ¿Por qué se ofende el dios Apolo? Que creo que ya lo resolvimos. ¿Por qué Aquiles se retira de la guerra? Eso ya lo sabes. ¿Y quién es Néstor? ¿Ya? Eso va a ser muy importante. Ahí cuando veas internet Néstor en la mitología griega vas a encontrar muchos enlaces y tú vas a poder determinar quién fue Néstor, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, hasta aquí lo que corresponde a, vamos a llamarle así, la segunda parte de la Ilíada, llamado acá en tu libro, Análisis de la Ilíada. ¿Listo? Hasta la próxima clase, muchachos.